Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos también a los que están en casa, a los que vean o escuchen este mensaje después. Estamos en una serie un poquito desafiante, el desafío cultural, y hoy quiero hablarles de una parte importante en esta comunidad cristiana, en esta casa iglesia que se desarrolló en medio de la cultura de los corintios. El tema de hoy es lo que fui y ya no soy. Quiero que lo tenga en cuenta. Lo que fui y lo que ya no soy. Pueden haber muchas cosas que la cultura traiga. Puede haber muchos errores en medio de nosotros. Puede haber muchos pecados de los cuales son difíciles batallar. Pero Pablo nunca dejó de establecer en Corintios que hay una gran realidad para los que nos hemos acercado a Cristo. Lo que fui ya no soy. Quisiera que le digas a alguien, lo que fuiste ya no eres. Y se vale decir, porque si vienes por primera vez, es una oportunidad. Lo que yo era en el pasado ya no soy, lo que yo era en el pasado ya no me persigue. Y esa oportunidad hay para todo aquel que ha venido aquí por primera vez. Es una batalla del diario vivir, y hay una batalla en nosotros, dentro de nosotros, y también hay una batalla en la cultura, que es la que hemos venido conversando Andrés, Tito, Guido, John, y hoy me toca a mí, Emilio. Quiero que siempre tengan en cuenta, dentro de esta serie, que usted puede volver a los episodios anteriores y siempre mire con atención ellos, y sobre todo quisiera resaltar uno que expuso Tito Campos aquí al frente, donde nos habló cómo hay corrientes de pensamiento filosófico de hoy que se conectan bastante con la cultura que estaba en Corintios. Es decir, la cultura woke y la cultura corintio rodeando a una iglesia no es novedad. En la semana pasada John terminó 1 Corintios capítulo 5, y yo desarrollo capítulo 6, pero quiero poner las palabras del final del capítulo 5 para que entendamos un poquito en contexto cómo la cultura corintio de este pueblo, de esta ciudad, se metía mucho en la comunidad creyente, en la casa iglesia que funcionaba en Corintio, y podía llegar a ahogar, contagiar, confundir, y es algo que nos puede pasar a nosotros hoy. Por eso vamos a exponer lo que sucedía en el capítulo 6. Pero Pablo termina el capítulo 5 usando esta expresión, juzgar. Aprendimos la semana anterior, casi me mató, no me juzgué. Aprendimos la semana anterior que juzgar no es una mala palabra, discriminar sí es una mala palabra. Muy fuerte. Nosotros juzgamos porque podemos evaluar ofertas y juzgamos por la mejor. Podemos evaluar situaciones y juzgamos lo que es mejor. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Y hasta ahí leo. Porque Pablo nos presenta una derrota como iglesia, la derrota de la iglesia de Corintio, de no saber juzgar un tema que está pasando adentro. Y ahora en el 6 nos presenta una derrota pública al depender más de la justicia terrenal que de entender los principios del reino de los cielos. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Ok? Pero antes de eso, no se olvide, algo que siempre recalcamos aquí es, lo woke no es novedad, es solo un Corintios, ¿qué cosa? 2.0. Es decir, cuando usted escuche de estas tendencias de ideología de género, los diferentes géneros, relación abierta, yo tengo un matrimonio abierto, ya, no son novedades, pasaban ya en los Corintios. Que la iglesia esté preocupada por cómo la posmodernidad, la posverdad nos está ahogando, asfixiando, tanto así que dependamos de una elección política para poder respirar durante una temporada, no es novedad, ya pasaba en la época en que esta iglesia funcionó en Corintio. Por lo cual, la carta a Corintios, con sus debilidades, con su franqueza y su sinceridad, debe ser algo que nos anime. Pablo y esta gente pudo mejorar como casa iglesia en medio de esa sociedad tan inmoral y con principios yoístas y con principios muy egoístas e idólatras.
Cuando empezamos a leer el capítulo 6, nos encontraremos con lo siguiente. Hay 2 personas de esta casa iglesia que han entrado en un litigio. El tema no se pudo resolver en la iglesia y ellos han pasado a confiar en los jueces de Corintios. Han pasado a confiar en los abogados de Corintios. Y seamos sinceros, ¿cómo son los abogados? Si hay un abogado aquí cristiano, al final te abrazo, te pido perdón. Cualquier cosa que haya dicho en tu contra. No, mentira. Si hay abogados cristianos. ¿Qué? ¿Cuántos han visto? No se moleste, sí, yo soy el de las películas, siempre alguna película. ¿Cuántos han visto Mentiroso, Mentiroso de Jim Carrey? ¡Obvio! ¿Dónde está mi...? ¡Obvio! El juego en inglés, liar, liar, mentiroso, mentiroso, lawyer, lawyer, abogado, abogado. Y hay una parte vacancísima donde, bueno, el hijo pide de deseo que el padre no pueda mentir. Y chuta, ¿qué hace un abogado sin mentir? ¿Ya? Sí. Sin manejar argumentos, ¿ya? Perdón, abogado cristiano aquí presente, o abogado que vienes por primera vez. ¿Ya? Entonces, hay una parte en que él entiende el valor de los niños y dice, los niños no. Los niños no son instrumentos para ganar un caso. Y su defendida, después de haber sido palabreada por él mismo, antes de no poder mentir, le dice, ¿usted acaso no me dijo que mis derechos van primero y que yo, y que yo, y que yo, y que el dinero? Entonces Pablo aquí comienza a decir, hay algo que ustedes han puesto primero antes que la comunidad. Y era común en la ideología corintio. Y es muy común en la ideología de hoy en día. Tanto así que el caso hasta se ventiló en el pueblo. Y la iglesia era una vergüenza pública. Porque decían, ¿no sabes el pito que hay entre esos que se dicen que se aman unos a otros? Y hay harta plata. Porque los magistrados de la ley, ¿qué es lo que más buscan? La mejor demanda, ¿verdad? No lo juzgue. Entonces, Pablo comienza el capítulo 6 diciendo, no solo han fallado juzgando dentro de la casa iglesia, sino que va a pasar esto. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos? Es decir, ante jueces y abogados que no son con principios de reino, sino en modo corintio. En vez de acudir a los creyentes, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Acuérdense que John nos dejó con esta cuestión. Si usted ama mucho, puede juzgar. Si usted ama a la persona, puede invitarla a conversar y juzgar un asunto en el cual puede mejorar esa persona. Y se abre a la misma relación, a que el otro también pueda en algún momento llamarle la atención. Aquí parece que hubo algo insignificante y terminó en un tema terrible. Y el tema está en eso, la cantidad de dinero que se podía sacar de este litigio. Pablo está muy avergonzado y les llama la atención a todos y dice, de alguna u otra manera, ustedes han dejado que esto escale, lo pudieron resolver por el amor en Cristo y han terminado más bien llevándolo a los corintios y están en un litigio. Y ese litigio cada vez es difícil de dejarlo. Así es una rencilla, ¿no? Va creciendo. Y ya la cultura de ellos estaba permeado por cuánto facturas, por cuánto logras en algo. Que todo lo que tú estés involucrado dé como salida una ganancia. Y los ojos de los corintios estaban puestos en esas ganancias y no en la segunda venida del Señor. Vamos a ir aprendiendo eso, como Pablo. Como medicina les expone, pongan sus ojos en las ganancias que vienen después de esta vida, no en las que puede dar este mundo, porque ahí comienza el error. Seguimos el capítulo 6, versos 5 y 6. Dice, ¿no saben
Hay una parte aquí del 4. ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuántos más los asuntos de esta vida? Por tanto, si ustedes tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? ¿Sí está viendo el tema? La polémica que se está desarrollando. Lo están llevando a un juicio externo en vez de haberlo resuelto en su comunidad. Hace poco hablaba John y nos hablaba sobre casa iglesia. Hace poco Pili nos contaba que conoció una casa iglesia. Por cierto, después de ese testimonio casi digo amén y nos vamos toda la casa. Hermoso, el poder de Dios. Ahora, sigue el verso 5 y dice Pablo, digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes en la casa iglesia, en la iglesia, nadie lo bastante sabio como para juzgar en un pleito entre dos creyentes? En vez de esto, un hermano demanda a otro y lo hace ante los incrédulos. Los creyentes han querido resolver este asunto con la intervención de la justicia humana ante jueces injustos que de paso practican las perversidades del momento. Y Corintio era una ciudad tan perversa que una vez más todas esas perversidades tenían que ver con ganancias de dinero. Por lo cual, si tú eras un corintio de pecho peludo, fuerte, tenías que ser alguien que siempre estaba facturando y ganando. Por este tipo de casos, Pablo argumenta que deberían haber entre las casas iglesias personas con mucha sabiduría para poder mediar, para resolver conflictos. ¿Por qué? Porque en este mundo todos terminamos, si estamos con la mentalidad de este mundo, viendo qué recursos hay para mí, qué ganancias hay para mí, y por eso es que vemos muchos casos que por dinero mucha gente hace de todo para destruirse unos a otros. Y Pablo dice, esto que no pase aquí. Casi como que el refrán del mundo es, ¿qué cosa? Factura. No importa de dónde venga. El punto es facturar. Y cuando tú lees factura, ¿a quién se te viene a la mente? Las mujeres no lloran. Las mujeres facturan. Sí, suena como... Pero, ¿qué es facturar? ¿Hasta dónde facturar? Veía el show de medio tiempo. A mí me encanta el Super Bowl. Voy a ser sincero, solo veo los 2 últimos partidos, yo no veo toda la temporada. Y qué lindo cuando llega tu equipo. En este caso, este año sí llegó. Los Eagles de Filadelfia. Yo amo Filadelfia. Si usted ve en mis redes, hay un capítulo entero para Filadelfia. Filadelfia, desde que Rocky corrió ahí, yo dije, Filadelfia es mi ciudad. Yo quería subir esas escaleras, las subí. ¿Ya? Y por eso soy fan de los Eagles y me importaba. Pero este año no me importaba el medio tiempo. Creo que Kendrick Lamar solo me sonaba por Black Panther, por Pantera Negra la película, porque la canción era así como para entrenar y para hacer gimnasio y todo eso. Y de eso sabía nada más de Kendrick Lamar. Pero resulta que después del medio tiempo, que no era para mí lo importante, ya vi que ganó mi equipo, entre la semana vi muchas tendencias desarrollando qué significaba la presentación de este señor. Y yo dije, bueno, en este tiempo está de moda el Black Lives Matter, en Estados Unidos quizás tenía que ver eso, como Donald Trump estuvo en el partido, quizás había un pito ideológico, quizás sea de algo así, es cultural. Cuando investigo, resulta que se trata de una pelea entre Kendrick Lamar y un rapero que se llama Drake. Y por esa pelea lo pusieron en el Super Bowl para facturar. Taylor Swift. Todos sus discos se tratan de una pelea con alguien o de algo que le han hecho daño, lo expone para facturar. En esta época es Kendrick Lamar versus Drake, en mi época era la costa este versus la costa oeste y era Eminem contra Puff Daddy. Pero en el fondo lo hacían para... Y créeme que farreaban juntos. Mientras tú y yo nos creíamos todas las líricas y el puñete, ellos tomaban todo y farreaban juntos. En mi niñez, la pelea era entre las 6 y las 10. Y mientras todos peleaban, lo que no se enteraban es que ellos tomaban un café o jugaban póker juntos.
y se iban cambiando de camiseta conforme pasaba el tiempo, porque lo importante es facturar. Porque en este mundo, si no facturas, no eres nadie. ¿Me estás siguiendo? El facturar. Versos 7 y 8. Así que, por cierto, voy a leer esta versión de acá. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. O sea, ya de por sí, si hay peleas entre ustedes, que son la comunidad del amor, de amarse unos a otros, si hay pleitos entre ustedes, ¿no sería mejor? Y aquí Pablo nos comienza a dar un poco la medicina. Ellos vienen de una mentalidad de facturar, de ir a por todo sin importar sobre nadie. Y Pablo les dice, ¿no era mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata ¿de qué? De sus hermanos. Y Pablo comienza aquí a no perder la paciencia con los corintios, o a no asustarse, o a no derrotarse, y comienza a decir, ustedes pueden entender esto. Les han dicho todo el tiempo que eso se trata de desquitarse, de facturar, de llevar el pleito hasta conseguir el premio grande, pero yo aquí les estoy enseñando, soporten la justicia. ¿No sería mejor que los defrauden? De manera que Pablo nos deja el principio de no desquitarse como parte de la ética cristiana, como parte de la siguiente claqueta, por favor. El principio de no desquitarse, el principio de mejor reciban el defraude. No van a ganar nada, podemos pelear lo que sea, pero ese premio, por más, o sea, nunca vas a estar embarrado. Obviamente, hay límites en esto, eso no estamos diciendo aquí, sopórtalo todo. Pero el punto es, el principio de no desquitarse fue muy bueno por parte de Pablo para toda esta comunidad, para traspasar sus corazones de estar en las riquezas de la hora y poner su mente en la riqueza de lo después. Por lo cual el principio de no desquitarse es poner la mirada en la recompensa eterna. Sufrir el agravio, sufrir la injusticia, ser defraudado, tiene que ver con cosas como robar, timar, hacer trampa usando los bienes de otro. Y esto, ojo aquí, cuando pasa este litigio, Pablo nos deja ver que más que el tema de ser una persona incauta, es que aquel que defrauda, estafa, tiene un error, pero también hay un error en aquel que se mete en eso por codicia y facturar ya. Y nuestra sociedad actual no es distinta a la de los corintios. Nos han llenado tanto de facturar, que por algo nos programan con likes y en algún momento nos pueden contar que se monetizan, y es ahí donde perdemos qué es facturar y puede pasar de todo después. Con tal de traspasar unos likes a ganancias. Y el tema es ese. Hay quienes defraudan por avaricia, pero hay también quienes caen defraudados por su propia avaricia. Y es aquí donde nos tenemos que cuidar, por ejemplo, de situaciones que pasan hoy. Las grandes inversiones con brokers que te dicen, no sabes, está pagando tanto interés. ¿Y qué hace la gente? Termina metiéndose en eso. Cosas que pueden pasar hoy. Por lo cual, Pablo con esto de aquí está diciendo, ¿por qué no es mejor sufrir el agravio? Porque está diciendo, cuidado caen en esto de la avaricia de aquel que invierte, como también el que estafa por recibir cualquier cantidad de dinero. De alguna manera Pablo está diciendo, si siguen priorizando el yo en este tema de las ganancias, siempre vamos a tener estos problemas. Y Pablo utiliza este tema que está pasando en una cultura que solo pensaba en generar dinero, que solo pensaba en facturar, y termina denunciando un resto de cosas que nos dejan una lista a la cual nosotros hoy conocemos como la lista de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Y quiero que la vea conmigo, en el verso 9 al 10. Dice Pablo, después de hablar sobre este tema de las ganancias injustas, comienza a decir, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, ¿qué cosa? Heredarán el reino de Dios. Pablo dice, esta cultura de los corintios lleva estas prácticas, pero todas nacen de un principio, de poner el yo y de obtener alguna ganancia en esa forma de vida, de pensar solo en el yo, solo en el yo, solo en el yo. Las recompensas no solo monetarias, sino también las recompensas emocionales. Las recompensas que tienen que ver mucho con lo que estoy sintiendo, lo que me merezco. Y si analizamos todas estas partes y lo llevamos a la era actual, se parecería mucho al YOLO, ¿no? You only live once. Solo se vive una vez. Y haz todo lo que tengas que hacer, todo lo que este mundo te provea, vívelo, para que realmente haya sido una vida bien vivida. Y esta lista abraza cosas como el adulterio. Pablo habla sobre los adúlteros, el hombre que tiene relaciones, en este caso, que veíamos en el capítulo 5, justo el hombre que tiene relaciones con la mujer de su padre. Y eso estaba muy normalizado en los corintios, pero Pablo va en contra de eso y dice, esto está mal, esto hay que juzgarlo. También habla sobre afeminados, sodomitas. Cuando vemos aquí el término con respecto a sodomitas o pervertidos sexuales, se usa mucho el malayo, que es una palabra que denota a alguien que se conduce de manera femenina. Y en el caso de los corintios, había quien se manejaba de forma femenina en una relación o solo de forma femenina en un acto sexual. Todo esto lo comienza a exponer Pablo. El término malakoi también estaba relacionado con relaciones pederastas, adulto con un menor de edad, en un énfasis de adulto con un hombre adolescente. Y malabo también era para referirse a un adolescente prostituto. También vemos que dentro de la cultura grecorromana, en las altas esferas, era respetable practicar el hecho de tener relaciones sexuales con hombres. Todas estas actividades que rodeaban a una iglesia, y una vez más, lo woke solo es Corintios 2.0. Usted las vive hoy, pero Pablo no se rindió. Pablo no eligió irse de este mundo. Me pasó esto cuando por primera vez escuché el tema ideología de género. Habrá sido por el 2017. Yo estaba en Colombia y en Colombia ya había marchas del orgullo, full, todo el tiempo. Medellín es una ciudad donde hay marchas todo el tiempo, protestas todo el tiempo y hay muchos feriados. ¿Ya? No sé cómo hacen dinero allá, en serio. Y recuerdo haber estado en una de estas marchas y haber tenido una experiencia, una marcha pro vida, pro familia versus la marcha LGTB. Y estando allá comencé a investigar, porque me pasó algo en la primera marcha que fui, causó un descontento en mí y quise realmente tener argumentos para poder rivalizar con la ideología de género. No los tenía. Básicamente de un amén y Dios bendice no pasaba. Entonces fui. Y entre esos exponentes, los primeros que encontré fue Agustín Laje, que hasta hoy es muy conocido, ya está escrito libros, y el otro es un argentino que se llama Danán. Yo busqué las dos opciones. Busqué a alguien alguien que medio se acerque a los principios cristianos, porque no había exponentes cristianos fuertes. O sea, de la iglesia como tal, no había. Agustín Laje se confiesa hasta alguien que no ha leído la Biblia, o poco, por si acaso, ¿ya? Y me encuentro con Danán, que era un tipo muy temperamental, y él comienza a estudiar también el tema de la ideología de género y a presentar argumentos. Lo sorprendente de por qué le cuento esto es que Danán, argentino, empieza siendo agnóstico. Y entre más peleaba contra la ideología de género, con el pasar del tiempo, se confesó deísta. Es decir, ahora sí creo que hay un Dios, pero no necesariamente es el Dios de los cristianos. Y cuando él pasa de agnóstico a deísta, ¿me sigue hasta ahí si me estoy explicando? ¿Me comunico?
él tiene una entrevista con un pastor. Y este hombre, agnóstico ateísta, le dice al pastor: entre más peleo contra la ideología woke, más cristiano quiero ser. Y el pastor se alegra y dice: ¿en serio? ¿Y tú por qué quieres ser cristiano? Es que yo lo que más quiero es ver a ese Dios del Apocalipsis que acaba con todos. Hoy Danán ya no es deísta, se confiesa cristiano, no le entiendo la rama cuál, pero no lo juzgo en donde esté. Ya veré dónde anda. Pero he visto su camino. Es impresionante que la gente que más está peleando contra la ideología de género termina acercándose bastante a Dios. Sí me sigue por la razón por la que estoy contando. No tema hablar de estos temas, porque en el fondo Pablo nos dice aquí: yo no le temía ese tiempo. Yo no le temía ser incorrecto político. Políticamente incorrecto, perdón. Porque a veces nos puede dar miedo. Pero Pablo en su carta dice: el tema lo atendí. Y quiero decirles que todas estas prácticas solo hablan del yo, y coincidentemente todas estas prácticas dejan factura. Cuando Pablo anunció el evangelio, idolatrías se caían. Todos estos templos facturaban mucho y dejaron de tener gente que les ayude a facturar, y se armaban unos revolús en la ciudad. Terribles. Pablo, por muchas de su mensaje, terminó en la cárcel, al punto que unos supuestos predicadores decían: el verdadero Dios es el mío, porque Pablo es un perdedor que está en la cárcel, haciendo entender que si tú estás con Dios no te puede pasar nada malo, y ya ustedes entienden como iglesia que no importa lo que te pase, el punto es estar cerca de Dios y que no depende de donde tú estés. Pero Pablo terminó hasta en la cárcel y él tuvo que defender su postura. Aunque yo esté en la cárcel, Cristo, estoy sufriendo junto con Cristo, porque se entendía que todo lo bueno que te puede pasar en la vida es facturar. Y Pablo dice: no, aquí estoy en la cárcel, y tanto en pobreza como en riqueza he servido a Dios, porque la vida no se trata de facturar, sino de glorificar a Dios. Y aquí denuncia toda la cultura de Corintios. Todo lo que usted ve aquí son actitudes donde yo me pongo en primer lugar y donde siempre salgo facturando algo, o donde siempre alguien factura por ese tema del yo. Y Pablo nos dice con esta exposición que lo que más tenemos que hacer es cuidarnos de priorizar el yo. Después de denunciar, no quiere quebrar el corazón de los que están en Corintios, y les dice la siguiente frase en el verso 11. Y eso que dice ahí, eran algunos de ustedes. Yo les dije que el tema de hoy es lo que fui y ya no soy. Eso eran antes algunos de ustedes, pero aquí dice: ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando habla de lavado, él está haciendo un énfasis de que aunque habían practicado mucha inmundicia, que es lo que representan esas conductas, ahora por Cristo pueden mantenerse limpios. Pablo nunca perdió la fe, aunque el mundo estuviera en la nada, aunque el mundo estuviera demasiado sucio. Sabe que en Cristo, incluso en ese lugar, Cristo ha rescatado tanta gente que son coronas de su gracia. Si usted y yo somos creyentes, tenemos que considerarnos que somos corona de su gracia, que lo que lo ha hecho es su gracia. Y que si en algún momento estamos tentados, siempre podemos vencer esto, porque Él nos limpió, Él nos ha limpiado. Y puede darnos el poder de mantenernos limpios. Cuando dice santificados, hace énfasis de que ahora vivimos separados para Dios y podemos ser diferentes a la cultura que nos rodea. Justificados, esto implica que son inocentes por el hecho de que esas acciones culposas ya fueron depositadas en Cristo y el perdón que costó su vida lo entendemos y ahora por el Espíritu Santo vivimos
para Él. Vivimos para Él. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Cuántos entienden que esta es su ciudad? No importa las leyes, no importa la cultura que quieran imponer, no importa lo que quieran normalizar. Pablo nunca perdió la fe en estos corintios. Pablo nunca escondió algo para que la batalla sea menos. Expuso todo y nos recuerda el día de hoy. Muchachos, Emilio, concéntrate, deja de estar en el yo. No todo es facturar, no todo es facturar. No eres lo que ganas. Y poco a poco por ahí es donde a veces nos empiezan a confundir. Por eso es que a veces no nos ofende que alguien diga hoy, las mujeres no lloran, sino que facturan. O que de repente estemos de acuerdo con los mandamientos de la loba. Porque yo soy una loba. ¡Au! Ay, no, qué exagerado. Pero es una... Epa, cultura es. Pero es una canción. Bueno, ya que es una canción, pero tienes que tomar una responsabilidad sobre eso. Y no mintamos, alguna vez le hemos dado play a una reproducción de Spotify y en algún momento nos sentimos vacíos. Alguien dijo, así es. Y las canciones son hermosas, pero en el fondo, todas hablan de ¿qué? Yo. Entonces escucharé canciones cristianas. Si eso es lo que tú quieres, hazlo. No te estoy diciendo que las canciones cristianas son buenas. La música es música. La música toca todo. Pero uno tiene que ser sabio. Y yo me conozco. Emilio se conoce. Emilio sabe cuando ya mucho de su Spotify está creando otra cosa. Me está devolviendo a la cultura corintia. Porque en el fondo se trata de quién gana y yo no estoy ganando y yo quiero ganar. ¿Cuántos has visto The Chosen aquí? Ay, necesitamos más manos, dígale al de al lado, te vas ahorita a la aplicación, tienes que ver todos los capítulos. ¿Ya? Hay una parte, escúcheme esto, ¿no? Cristo era impresionante y cómo hasta en medio de las leyes supo amar. Y es lindo porque hay una parte en que los discípulos están caminando con Jesús, yendo en sus recorridos, y se encuentran con una tropa romana. ¿Alguien recuerda ese episodio? Y la ley romana impuesta decía que tú tienes que cargar, me voy a inventar para que lo entiendan, 1 metro con las cosas de los soldados romanos por ley, si tú eras conquistado. En este caso los judíos tenían que caminar 1 metro. Entonces se plantan los romanos y les dicen, a cargar cosa, vamos, a cargar. Me carga ahora las maletas, me carga todo. Los discípulos van caminando así, ¿no? Y hasta hay una escena donde le ponen esto es una exageración de la serie, pero me encanta porque un soldado romano le pone el casco a Jesús así, ¡pah! Como, toma. Y los discípulos están, es el Hijo de Dios. Y Jesús, suave, pelados. Vamos a caminar el metro. Siguen caminando. Él no está ganando, está perdiendo. El mundo dice, a ganar, muchachos. Pero Jesús dice, ¿no es mejor sufrir el agravio? ¿No es mejor ser defraudado y perder hoy? Y camina el metro. Camina en el metro y los discípulos, listo, caminé tu tontera. Porque a veces así somos, ¿no? Hasta cuando nos dicen algo en la casa, ya atendí tu vaina. Ya lavé los platos. ¿No ves que yo quiero ganar? Esto no es ganancia, lavar platos. A mí págame, pues. No. Caminan el metro, quieren dejar las cosas y Jesús sigue avanzando 2 metros, 3 metros. Y los discípulos, hasta aquí llegué. Lo único que tengo de cristiano es 1 metro. El cuánto caminamos con Él en amor, en gracia y verdad, habla de cuán cristianos somos o cuán corintios somos. Cuánto somos discípulos de Él o cuánto woke 2.0 somos. Y va a ser un caminar de todos los días. Y Pablo comienza a denunciar unos refranes
de la cultura woke de ese tiempo, de la cultura corintio. Y en 1 Corintios 6, en el verso 12, después de este 11, cuando los entusiasma, dice, esto eran antes ustedes, ahora son lavados, santificados, justificados. Vamos a denunciar los dichos del pueblo. Así como ahora hay, las mujeres no lloran, sino que facturan, habían esos dichos en la época. Y este es un refrán. Todo me está permitido. Si tú eras un corintio, tú defendías esto a capa y espada. Mira, a mí todo me está permitido. Y Pablo dice, pero no todo es para mi bien, como lo conocen ustedes. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y Pablo con esto denuncia y dice, si tú sigues la cultura de los corintios, si tú sigues el woke, la cultura woke, te compras una falsa libertad, pero en el fondo terminas dominado por esas cosas. Y los que hemos peleado contra una adicción de tipo alcohol, drogas, adicción sexual, adicción pornográfica, entendemos esta lucha a diario y les damos las gracias a Pablo. Porque aunque todo es permitido, también entendemos que eso no conviene. Que lo único que te lleva es a un lugar donde te sientes dominado, donde te sientes un zombie, donde te sientes sin fuerza, donde sientes mucha culpa. Y Pablo dice, cuídense de este dicho. También hay otro dicho, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Ahí está denunciando una frase que era, si tienes órganos sexuales, para el sexo. Y continúa, así es, y Dios destruirá a ambos. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos les decía, dale con todo al sexo, porque igual este cuerpo se va a destruir. Y esa era una pelea. ¿Cómo Cristo pudo haberse hecho hombre si el cuerpo es sucio y se termina perdiendo? Eso pensaba la cultura griega, greco-romana, los corintios. Y por eso tenían estos dichos. Una vez que sientes algo en tu cuerpito, dale con todo y exprímelo. Fuérzalo. Llévalo a lugares más allá. En nuestro tiempo hoy en día sería que nunca has probado eso. Y si se ríe es porque sabe que es verdad. ¿Sí o qué? ¿No lo has experimentado? Uy, de lo que te pierdes. Y queda esa palabra, ¿no? Cuando uno escucha experimentar, queda la curiosidad. Y Pablo dice, no, estoy en contra de esos dichos. ¿Por qué? Pero el cuerpo no es para inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y comienza a usar esto. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Comienza a decir, el mayor deleite es que tu cuerpo esté en las manos de Cristo. Ahora entiende la carga de las palabras. No son dichos nomás de, hijito, tu cuerpo es para Dios. No. Aquí usted ve la urgencia. Porque lo que escuchaban todos los días en las canciones, en los videos musicales, lo que escuchaban en la política, es que tú eres dueño de ti mismo. Verso 12 al 19. Con su poder, Dios resucitó al Señor y también resucitará tu cuerpo. O sea, tu cuerpo no se va a perder. Vas a venir como una resurrección, pero Dios murió para resucitarlo. No saben que sus cuerpos, y acá añade más cosas, no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo. Este cuerpo que yo pudiera echarlo a la basura en el tema de la inmoralidad sexual, dice, este cuerpo le pertenece a Cristo. Es parte del cuerpo de Cristo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿Qué dice Pablo ahí? Jamás. Y ese jamás que usa es porque la cultura había llegado a un nivel en que si tú eras un esposo de alto nivel, de alto valor, como dicen por ahí, ¿no? ¿Ya? Dicen alto valor para facturar más, eso es lo que dicen, nada más, ¿ya? Si tú eras alguien de alto valor, un hombre respetable, tu rutina era la siguiente.
Después llegabas a casa en la noche. Amor, llegué a la casa. ¿Cómo te fue hoy día, querido esposo? A mí muy bien. Trabajé las horas que tenía que trabajar y después me fui a acostar con 3 prostitutas, como dice la ley. Y aquí estoy porque el verdadero hombre ama a su mujer acostándose con prostitutas. Esa era la cultura de ellos. Era normalizado. Hoy en TikTok lo ves distinto. Ay, yo soy especialista en sexualidad. Y el otro día entrevisté a un hombre. Y yo le decía, ¿por qué tú eres infiel? Y lo analicé. ¿Y saben qué encontré? Él es infiel. Porque en la casa no le dicen cosas que la secretaria sí le dice en la oficina. Pobrecito, exactamente. Ahí me quiero hacer como Danán, el dios del apocalipsis. Esa frase de pobrecito es que cuando estamos exponiendo ese contenido, ¿qué están pensando los hombres? Ay, pobre de mí, debería tener secretaria, ¿no? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y es difícil que en un cuerpo esté formado por 3, por 4, por 5. Porque el que dice que 2 forman un solo cuerpo ya está exigiendo tu 50%. Pablo en algún momento hasta dijo, el que está sirviendo a Dios y Dios lo ha encontrado sin casamiento, quédese así para que le dé el 100 a Dios. Pero no está diciendo que no se case, sino está hablando del costo de juntarte con alguien. Ahora imagínate el que se junta con 2, 3, 4, 5. Se parte siempre, se queda partido, divide su vida, quiera o no, es una realidad. Versos 12, la última parte, dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Pablo nos da el gran consejo que todos los hombres, al menos que aprendemos en Celebra, seguimos. Huyan de la inmoralidad sexual, ni siquiera la enfrentes, ni siquiera quieras razonar con ella, siempre va a ganar. Todos los demás pecados que una persona comete quedarán fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Última parte, ¿acaso no saben que su cuerpo, y esta es la expresión de expresiones, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Y la definición que usted debe llevar toda esta semana para combatir contra la cultura woke es, ustedes no son sus propios dueños. Y Pablo dice, he denunciado, los he amado y los he motivado, y ahora les doy la receta. Cada vez que venga una nueva de estas tendencias, recuerden, ustedes no son sus dueños. ¿Y qué hablan estas tendencias woke? Tú eres el dueño de tu vida. ¿Qué hablas estas tendencias woke? El ser que llevas dentro tuyo es un ser que te está quitando ser tu propio dueño. Bótalo, sácalo, mátalo. En medio de eso, ¿qué hay? Factura. Es que si te calas esa vida, no vas a poder facturar. Mantener una vida, no vas a poder facturar. Esa transición que tanto promueven, ¿qué es? Fármaco, factura. Cierro con esto, y qué bueno haber pensado con usted mucho sobre este tema. Pablo define la libertad en términos de la comunidad. Yo me tengo que mover como alguien que vea que mis decisiones pueden afectar a una comunidad. Por eso es bueno tener una casa iglesia. Cuando usted pertenece a una casa iglesia, su ámbito de comunidad crece y usted se vuelve menos egoísta. Pablo también nos ha enseñado con esto que mi libertad está entendida en hacerle bien al otro. Y yo nunca me olvido de algo que me persigue, y usted me puede llamar patriarcal y me lo quiero ganar. Si me dice patriarcal, con gusto. Pero un día yo estaba siguiendo un taxi, me trepé un taxi, y estábamos en esto de junio, era el mes de junio, entonces, sí me entiende, ¿no? Marcha.
Y este señor me dice, no sabe, vio la marcha del día de ayer. Y yo, sí, o sea, yo estaba en modo, no le pares bola. A veces, a mí no me gusta conversar en los taxis, no me converse nunca. Yo me mareo cuando me converso en un carro. ¿Sí? Pero él me conversó y yo, modo cristiano, hay días y días. A veces uno no quiere hablar. Pero cuando alguien te abre su corazón, aquí está el puesto, hay eternidad ahí. Alguien está con un momento de hambre eterna, quizás por eso te está hablando. Y me dijo algo que me ha marcado, óigame, que no sé si Dios me dejó vivir eso para luchar más, o para asustarme más. Pero me dijo, mi nieta se acaba de declarar lesbiana. Y comenzó a llorar, y yo, chuzo, me encontré con un cristiano legalista, dije yo. Y yo le dije, ¿usted es creyente? Y me dijo, no, yo no creo nada, dice. Y yo, ¿y por qué llora? O sea, ¿por qué está tan, que siente vergüenza? No, yo no siento vergüenza. Dice. Yo amo a mi nieta, pero ¿por qué ella no me preguntó si yo quería tener un bisnieto? Si yo quería ver generaciones venir. Oiga, y a mí eso se me quedó en el corazón para siempre. Nadie le preguntó a ese abuelito. Y es porque nos falta comunidad. Porque la cultura de hoy te dice, aíslate, vive tu vida. Pero cuando tú piensas en tus padres, piensas en los abuelos, piensas en más personas, no tanto por la vergüenza, a mí me abrió el corazón y me dijo, en serio, la gente que te promueve todas estas cosas, nadie le ha preguntado a un abuelito. ¿Qué onda con el futuro, con las generaciones? Y vuelvo y repito, usted me puede decir patriarcal o lo que sea. O estoy pensando que las mujeres solo vienen a procrear. Nadie le preguntó al abuelo, solo quiero decirte eso, nadie le preguntó a ese miembro de la familia. ¿Sí me comunico? Eso es lo que a mí me quedó. Nadie le está preguntando a los abuelitos si realmente estamos honrando la sociedad que tenemos. Lo mismo me pasó con un militar que me abordó. A mí toda la gente de edad me aborda. Y me cuenta sus historias. Y me decía, usted no sabe lo que fue que ese político haya firmado un tratado de paz donde le entregaron el CENEPA. Yo peleé ahí. Y eso es lo que a mí me suena en el corazón. Nadie le pregunta a las generaciones pasadas. Y las generaciones pasadas tienen un legado de vivir en santidad, de buscar lo mejor, de pensar más comunitariamente. Y es lo que necesitamos nosotros como generación presente. Buscar más comunidad para pelear contra esto. Y lo último, Pablo nos enseñó que tengo que dejar de vivir para mí, satisfacción, o sea, la idolatría a mí mismo, y para la inmoralidad. Póngase de pie. Yo sé que no es políticamente correcto, pero creo que si crecemos en comunidad, haremos más que una marcha en contra de ellos. Y esto puede parecer polémico. Y lo vuelvo a decir, si crecemos más como casas e iglesias, amándonos unos a otros, vamos a hacer más que una marcha en la calle. Vamos a hacer más que antagonizar. Si crecemos más como comunidad, seremos la familia que abrace a esa mujer que quiere abortar. Si somos más como comunidad, seremos esa persona que abrace a la que han defraudado. Y hoy hemos visto un testimonio muy lindo, por si acaso en el bautizo. Vuélvalo a ver y usted va a entender el valor de la comunidad. No se puede seguir adelante sin comunidad. Y Pablo nos dice, sean una comunidad donde todo el tiempo se hable de que aquello que fui, ya no soy. Y aquello que fui me dice, solo puedes facturar así. Tranquilo, eres alguien nuevo, entrégale las riquezas a Dios y Dios hará un camino. Lo que fui ya no soy, pero está difícil. Como decía la canción que cantamos, la vida que vivo en la carne, la vivo en el Hijo de Dios. Pablo también nos muestra en sus cartas que hubo hasta hombres que se declararon eunucos para sobrellevar el tema de que no les gustaba una mujer. Pero ellos decían, yo conocí a Cristo. No me gusta una mujer, pero voy a servirlo a Él. Me privaré de todo aquello que me haga caer.
Seguir a Cristo no es simplemente que te guste el género del otro para que estés en un orden. No es una exigencia de eso. Seguir a Cristo es amarlo a Él y ponerlo a Él primero. Él hará camino. ¿Sí me hago entender? Oremos. Y usted la tiene clara. Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios amor por esta generación. Pídale a Dios amor por los abuelitos, por los que han creído antes de nosotros. Pídele a Dios que tu amor parta hacia Él y no de ti mismo. Dale gracias a Dios por las canciones, pero dile: guárdame de aquellas que me desvían de ti. Enséñame a juzgar, enséñame a dejar aquello que solo me hace pensar en el yo. Padre, y te damos gracias por este tiempo, por este desafío cultural que estamos viviendo. Un desafío de amar a los demás, pero también mostrarles la verdad y no ocultarla por un supuesto amor. Llévanos a crecer en esto y también a nosotros, desde el espejo del alma, a denunciarnos cuando estamos priorizando el yo y pensamos más en facturar, Señor. Cuando queremos defender un orgullo y solo ganar, ganar y ganar. Y queremos caminar contigo más de 1 metro, Señor. Queremos llevar las cargas de los que nos odian o los que nos desprecian y creer en que tu amor los puede cambiar y que la otra mejilla funciona hoy. Gracias, Señor, por no quitarnos de esta cultura y más bien creer en nosotros como Pablo lo hizo y creer que podemos generar un cambio desde la gracia y la verdad. Te damos la gloria a ti por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias por venir. Gracias por estar ahí conectados. Nos vemos el próximo.